Ya ven que parece que todos los, que últimamente los viernes nos toca esta situación de suspensión, pero bueno, no por eso nos vamos a retrasar los temas. Entonces, el día de ayer nos quedábamos pendientes con analizar el apartado de las firmas. Seguimos en esto del tema del comercio electrónico, ¿es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, recuerden que la lista la tomamos en plataforma automática. De anoche, toda la tragedia que pasó, no hay ningún problema, luego lo vemos en clase. Espero que por ahí les hagan llegar algún tipo de información al resto del grupo. Voy a tratar de subir la grabación más tarde, en cuanto me lo permite el sistema. También la de la semana pasada por ahí está, pero ya nomás me falta ponerles la liga. La semana antepasada, perdón, ¿cuál pasada? Entonces, jóvenes, bueno, entonces vamos a iniciar. Espero que por ahí tengan sus códigos. Entonces retomamos el apartado de las firmas para ir cerrando este tema, porque ya estamos por entrar a todos los documentos oficiales que amparan las actividades de todos los comerciantes. Entonces, pues nos queda nada más detallar esto, porque a fin de cuentas, pues seguimos trabajando con todos estos materiales electrónicos que ya van a formar parte de nuestros procesos judiciales. Seguramente ya les tocará en su vida profesional experimentar algún cliente con esta problemática y por supuesto pues hay que valorar todos estos elementos y sobre todo que ustedes se encuentren ubicados en el sistema legislativo en donde tienen que recurrir en caso de tener que pedir o señalar algún tipo de información. Entonces yo creo que es muy adecuado que estemos tratando de mantenernos lo más actualizados posibles. Entonces, por ahí vamos a iniciar, no sé quién nos auxilie, ¿verdad? Viendo todo esto de las firmas, por ahí vamos a venir analizando que se nos ubican por ahí algunos elementos. Nosotros ya habíamos respaldado con bastante información esto de la firma electrónica y la firma avanzada, sus características, ¿verdad? En qué momento y en qué dependencia es necesario tener este tipo de, pues ahora sí, medios que dan una seguridad, pero una certeza de que es nuestra persona la que está realizando estas actividades y sobre todo, ¿verdad? Pues estar en este tipo de enlaces, ¿verdad? Que podríamos decir sean los determinantes y efectivos para podernos respaldar en esta información. Entonces, pues vamos a dar cuenta, ahora sí, no sé quién nos puede ayudar, dándole un repaso breve a esta lectura, porque por ahí yo les mandaré otras informaciones ahora para el fin de semana. No habrá actividad, pero sí va a haber, para que lo vean, una lectura, por ahí también la norma oficial mexicana, para que le den una pasadita. No es malo tener la información y saber más o menos de qué trata. Recordemos que esta es la base fundamental de este tipo de figura, que es el comercio electrónico, y pues de alguna manera es bueno que tengamos todos estos datos a la mano. Entonces, por ahí, ¿quién nos puede ayudar con, por ahí, este capítulo que habla de las firmas? Ya habíamos hablado de todos los demás elementos, entonces vamos a seguir para poder trabajar con los prestadores de servicio, que es el tema que nos seguiría y casi para concluir. Por favor, adelante alguien que sea voluntario, voluntaria, por favor. Adelante, con toda confianza. Artículo 96, ¿verdad? Más, creo que sí, no me acuerdo los números, pero sí, este era el tema de las firmas, ahí Sí. donde si lo puede ubicar usted, por favor. Artículo 96. Las disposiciones del presente código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. Muy bien. ¿Sigo con artículo 97? Por favor. Ok. Requisitos para considerar una firma electrónica como avanzada o fiable. Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó este mensaje de datos. La firma electrónica se considerará avanzada o fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos. Fracción primera, los datos de creación de la firma.
en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante. Segundo, los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Fracción tercera. Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y, fracción cuarta, respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier otra persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable. Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Unos datos importantes para poder fundamentarnos si esta firma, que sabemos que es la que vamos a obtener en la dependencia de la Secretaría de Administración Tributaria y que fundamentará, ¿verdad? Nuestros datos, ¿verdad? Biométricos y muy personales y que sin duda nos permitirá crear un enlace con esa información al darnos la oportunidad de crear, pues ahora sí una anotación, ¿verdad? Una llave personalísima, por decirlo así, es decir, una clave que solamente yo debo de controlar y conocer. Ya hemos quedado, ¿verdad? Que para algunas informaciones fundamentales o para algunos trámites fundamentales la vamos a ocupar. Sabemos que el comercio electrónico pues tiene sus tipos, ¿no? Ya sabemos que es de negocio a negocio, de negocio a consumidor, ahora sí, de gobierno a consumidor. Yo creo que habrá momentos, como por ejemplo en el caso de gobierno a consumidor, donde se nos va a exigir sobre todo accesar por este medio, pues ahora sí de control, por decirlo, para obtener esta información. Aquí podremos poner como punto de partida, por ejemplo, la obtención de nuestra cédula, trámites ante una dependencia como es Infonavit, trámites, ¿verdad? Que tengan precisamente una necesidad de una seguridad determinante para que no se malinterpreten y se indique que pudiera ser otra persona. Claro, tenemos que pensar que estamos haciendo todos los mecanismos de protección que se nos señalaron, es decir, no dejamos esa llave abierta, esa puerta abierta, para que entre cualquier persona. De otra manera, pues sería un procedimiento delicado, ¿verdad? Costoso, sobre todo, demostrar que nosotros tuvimos esa afectación. Ya hemos quedado que en las personas morales, ¿verdad? Hay que hacer todo un procedimiento muy público de esos cambios tan determinantes. Entonces, forzosamente, si es necesario, ¿verdad? Hacer notar, y nosotros ya habíamos comentado por ahí qué características fundamentales tiene tanto la firma simple como la firma electrónica avanzada, ¿verdad? Para hacer ahí como un pequeño comparativo, ¿no? Entonces quedamos en que nuestra firma simple sería lo que hacemos de diario, ¿no? Como estar ahorita aquí en este enlace. Claro que estamos permitidos a utilizar nuestros mecanismos del servidor de la universidad porque obviamente somos parte de ella, pero en un dado caso pues estaríamos totalmente restringidos, ¿verdad? Para poder usar estos servidores, pero gracias a pertenecer a la institución, pues con nuestras matrículas, con mi número de empleado y demás podemos tener acceso a estos servicios. Entonces creo que por ahí vamos avanzando con esto, ¿verdad? Y vamos haciéndolo un poquito más amplio, lo que pudiéramos en su momento saber. Luego tenemos el artículo 98. ¿Quién nos puede auxiliar? Sí, adelante, por favor, Leonardo. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación y su determinación. Los prestadores de servicios de certificación determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las firmas electrónicas avanzadas o fiables que les ofrecen cumplen o no los requerimientos dispuestos en las fracciones primera a cuarta del artículo 97. La determinación que se haga, con arreglo al párrafo anterior, deberá ser compatible con las normas y criterios internacionales reconocidos. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas del derecho internacional privado. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Precisamente la importancia. Ya sabemos que tenemos una relación internacional con todos nuestros tratados y sobre todo que habíamos comentado, ¿verdad? Que esto de las presencias de los prestadores de servicios de certificación, pues tiene un antecedente un poco, pues podríamos decir ya de tiempo, pero sí significativo para nuestra materia y sobre todo para el derecho mercantil en cuestión de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque son figuras que se adecúan, ¿verdad? Y se adhieren como consecuencia de la ley uniforme
del derecho mercantil internacional, esto dependiendo de la Comisión, ¿verdad?, de las Naciones Unidas en relación al comercio internacional. Entonces, estos prestadores de servicios, ¿verdad?, son los que determinarán, ¿verdad?, y que de alguna manera serán los que cumplan con todos estos ahora sí, formalidades que se vayan a requerir para poder utilizar este mecanismo. Claro, ellos no son los que otorgan el documento ni la responsabilidad de la creación de la firma, pero son los que en su momento podrían certificar y los que en su momento, ¿verdad?, podrían solicitar, ¿verdad?, al emisor que por ahí les exhiba, ¿verdad?, todo tipo de documentación y obviamente el acceso a su firma para poder certificar cualquier situación o documento que les pudiera exhibir. Recordemos que todo esto lo tenemos que relacionar con los valores probatorios. Acuérdense que aquí sería para nosotros bien importante y creo que como ustedes están llevando ya los procesales, esto es muy, muy valioso, creo yo, para agregar en esto de los valores probatorios de los documentos, precisamente, porque independientemente que estemos hablando de una figura electrónica, pues estamos hablando de que a fin de cuentas va a haber documentos, pero no van a estar en papel, van a estar, ¿verdad?, en una nube, en una base de datos, que a fin de cuentas va a contraerse con ellos, pues ahora sí, un procedimiento, ¿verdad?, y una consecuencia de derechos y obligaciones. Y por supuesto, esto de las probanzas, pues tiene mucho que ver con todo lo que habíamos estado analizando y que nos implica que van a tener un valor probatorio, ya no lo dice el artículo 89 en una de sus fracciones, constantemente nos está retomando, y ahorita que aparecen los prestadores de servicios, pues determinantemente, pues estamos pensando aquí que esto será fundamental para exhibirlo en un procedimiento, en una demanda, en una contestación, en algún tipo de querella, en algún tipo de denuncia, en fin, todo aquello que tenga que ver. Entonces, sí lo tenemos que, obviamente, incluir, ¿verdad?, en nuestras posibles formas de demostrar. Acuérdense que todo lo que es en un procedimiento y como abogados que vamos a hacer, necesitamos evidenciar. Claro, no estamos peleados. Yo nunca he dicho que estemos peleados con los demás medios probatorios, pero tenemos que irnos a lo moderno, ¿verdad?, lo que ya está aconteciendo. No debemos de hacerle el feo a la confesional, a la documental, a la pericial, a la testimonial, a la inspección judicial, a las famas públicas, ¿verdad?, a las presuncionales. Todo eso siempre va a ser necesario. Pero acuérdense que también ahorita ya nosotros estamos en una probanza, pues ahora sí, en materia de figuras electrónicas. Y entonces, pues si bien es cierto, todo esto va a formar parte de una futura forma, por decirlo así, y en algunos casos ya estamos, pues ahora sí, utilizándolo, estos mecanismos electrónicos. Claro, a lo mejor nos vamos a tener que apoyar de expertos y recordar siempre que un documento electrónico ha tenido una evolución tecnológica de los últimos tiempos que ha provocado una verdadera, pues, conmoción, pongámosle así, ¿verdad? Una sorpresa, por decirlo así. Y obviamente que no nada más va a afectar nuestros ámbitos, pues, comerciales, sino puede afectar todo tipo de relación en la sociedad que se tenga. Hay que recordar que parte de las nuevas disposiciones, algunas leyes muy novedosas, se basan precisamente en fundamentos obtenidos por la tecnología, ¿no? Malamente, tal vez, utilizados no adecuadamente y atacaron intimidad o derechos muy personales de algunos ciudadanos, pero de alguna manera está basado en esto. Entonces, aquí, ¿verdad?, tenemos que decir que es una necesidad, ¿verdad?, el derecho de que debe de hallar formas y maneras de optimizar, ¿verdad?, y buscar otras formas de oportunidades para presentar, pues, todo aquello que pueda constituir una verdad, que pueda llevarnos a una veracidad de los hechos o de las actuaciones. Y por supuesto, ¿verdad?, tenemos que decir que esto es una utilidad muy práctica y vigente. Sobre todo en nuestras vidas, ¿no? Ustedes son muy dados a todo, trabajarlo por medio de esto, ¿no?, de la tecnología. Creo que les molesta más o no les gusta ya tanto estar batallando con papelería y demás, y les hace más fácil trabajar con cosas, pues ahora sí técnicas, ¿no? Y tienen una gran habilidad, por decirlo así, mucho más que personas como nosotros que somos ya de edad avanzada, que batallamos en ocasiones más que de lo normal.
y ustedes con una gran habilidad, ¿verdad? Pues pueden manejar todo tipo de instrumentos y demás técnicos, ¿no? Y eso, pues ya es una modernidad que tenemos que aceptar. Y aquí pues tenemos lo mismo, ¿no? Estos prestadores nos agilizarían, ¿verdad? De alguna manera. Claro, hay que acordar que también ellos tienen que regularse por todas las disposiciones de este código y también de la norma oficial mexicana, ¿verdad? No van a poder hacer lo que ellos quieran tampoco. Tienen que regularse adecuadamente. Si no, nos causarían un daño. ¿Por qué? Porque obviamente no sería fiable, ¿verdad? Confiable, por decirlo, y podríamos repudiar esa información. Y de eso es de lo que no se trata cuando estamos hablando de figuras como la firma electrónica avanzada. Muy bien, pues bueno, no sé si tengamos algún comentario hasta ahorita o alguna pregunta, algo que nada más tienen que decir mi punto, no hay ningún problema. Por ahí tendríamos, si no hay nada que agregar, el artículo 99. ¿Quién nos puede auxiliar con este? Por favor. Tengo muchos alumnos. ¿Dónde andan? ¿Están dormidos? ¿Están acostaditos? ¡Qué envidia! Hello. Nomás está Villafuerte en clase. ¿Cómo? También está Paola. ¿Quién más está? A ver, Alondra, Melina. Tengo varios. ¿Dónde andan? A ver, Martínez Arriaga, ayúdenos. Muy bien. Artículo 99. El firmante deberá, fracción 1, cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. Fracción 2. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma. Fracción 3. Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia o que hayan sido consignadas en el mismo son exactas. El firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones previstas en el presente artículo. Y, fracción cuarta, responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiera actuado con la debida diligencia. Muy bien, entonces, recordemos que el firmante, ¿verdad? Si nos regresamos a los conceptos del artículo 89, es el emisor, ¿verdad? Ese quiere decir que puede ser cualquiera de nosotros que hayamos no tenido las precauciones, ¿verdad? Los cuidados, no hayamos protegido adecuadamente el acceso a esta información. Por eso es muy importante seguir esas indicaciones, ¿verdad? Que nos hacen desde el momento que nos presentamos en la dependencia y están realizando nuestro proceso. Nos indican, ¿verdad? Esto es privado, no debe de compartirlo, no lo deje abierto, no lo utilice en lugares públicos, porque no sabemos qué mecanismos tengan ahí de seguridad, qué tal si hay formas de filtrar la información, de accesarla de una manera pues no adecuada, en fin. Entonces yo creo que aquí nos está dando, ¿verdad? Todas estas situaciones como una carga, ¿verdad? Para nuestra responsabilidad, porque a fin de cuentas, pues está diciendo, ¿verdad? Que vamos a ser responsables de todo lo que se derive y de esas figuras estamos hablando de obligaciones. Entonces, aquí ya estamos ante una posible situación de daños, ¿verdad? Que tal vez nosotros mismos nos estemos causando por tener no esos cuidados. Entonces, aquí está esta situación que tenemos que valorar siempre. Entonces, no hay que compartir, no hay que dejar disponible, hay que ser muy cuidadosos y qué mejor que hacerlo en un lugar o en un aparato, sobre todo, que sea de nuestra persona, ¿verdad? O de nuestra casa para evitar cualquier situación. Muy bien, pues ya con esto pasaríamos al artículo, más bien al capítulo 3, perdón, que ya habla ahora sí de estos prestadores que tanto se han mencionado en artículos pasados y que desde el artículo 89 tienen su presencia, ¿verdad? Porque estos prestadores están ubicados y señalados y son una adición, ¿verdad? Que como habíamos comentado, se da precisamente desde que se incluyeron en la ley modelo, ¿verdad? De las Naciones Unidas, precisamente para el comercio electrónico internacional. Entonces, esto, pues de alguna manera, ¿verdad? Pues ya lo tenemos aquí actual. El día de ayer ya habíamos leído que los prestadores son 3 que nos ubica el artículo 100.
Si ustedes los están notando ahí, ¿verdad? Desde los notarios públicos, los corredores, las personas morales de carácter privado, las instituciones públicas, y obviamente habíamos citado aquí, ¿verdad? Y puesto de ejemplo a nuestra UABC. ¿Por qué? Porque pues ella tiene la función de emitir documentación muy delicada. ¿Cuál es esta documentación? Pues las que les va a ustedes el día de mañana a otorgar una patente para la profesión. Estamos hablando de todas las profesiones, por supuesto. Ponemos de ejemplo la nuestra porque en unos meses más ustedes ya estarán así haciendo sus trámites y por supuesto la universidad estará certificando todo este conocimiento de años que ustedes tienen en esto y emitirá documentos públicos con efectos muy formales y por supuesto únicos de ustedes. Nadie más puede ser afecto a ellos más que ustedes. Entonces tenemos y citamos, ¿verdad? Y por supuesto no olvidar que tenemos también las personas revestidas de fe pública, como son los notarios, los corredores, y ¿verdad? Y todas aquellas personas que también se les da facultad y que tienen un carácter privado, pero esto es parte precisamente de las figuras que estos llevan. Por ahí también, y esto creo que no lo analizamos, ya para, siguiendo más bien el orden del artículo 100, nos habla también de que ellos van a tener facultades, quienes, los prestadores de servicios, por supuesto, de expedir certificaciones o prestar esos servicios o bien conservar o sellar, todo dependerá qué tipo de función tienen. Por supuesto que aquí nuestra universidad creo que entraría en todos, porque primeramente expide certificados, va a prestar todos los servicios relacionados con ellos y conserva, ¿verdad? Toda la información, es decir, todos esos mensajes. Y aparte, ¿verdad? El sellado, ¿qué quiere decir, verdad? Que emite en tiempos y formas la documentación. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que ella pues tendría una facultad así como que amplia. Por cierto, que obviamente en relación a las disposiciones y normas en cuestión, o sea, pues estoy hablando aquí de una norma oficial mexicana, de haber cumplido con todas las regulaciones de servidores y demás. Hace tiempo, cuando empezaba este movimiento de procesos digitales, las universidades tardaron en hacer este tipo de procedimiento, pero ya una vez que se obtuvo, pues empezó a generar rápidamente. ¿Por qué? Porque no era fácil, ¿verdad? Generar el título digital, que es muy detallado, ¿verdad? Muy exigente su proceso y sobre todo reunir todas las cualidades que exigía la norma oficial y sobre todo la Secretaría de Educación. Ya una vez generándose todos estos mecanismos y habiéndose aprobado todo aquello, pues empezaron a generar ahora sí todos los mecanismos electrónicos. Desde ese momento se dejaron de expedir cédulas físicas, por decirlo así, en papel. Ya en día, pues ahora todas son electrónicas. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que sí tiene un sinfín de cuidados y de requisitos que se tienen que cumplir. Hasta que no se haya librado toda esa exigencia, entonces se les permite esa certificación y esa atribución para que puedan generar documentos. Y por supuesto, ¿verdad?, ya en el último párrafo, que fueron de las últimas audiciones que ha sufrido los prestadores de servicios, que fueron desde 2016, dice que tienen, ¿verdad?, quien desea hacer estos servicios, lo puede solicitar sin ningún problema, pero debe de obtener la acreditación, ¿verdad? ¿Quién se la va a dar? La Secretaría de Economía, definitivamente. No hay otra dependencia más que ella, ¿verdad? Para determinar si están o no en posibilidades de hacer esta función tal cual se les está exigiendo y obviamente con las seguridades correspondientes. Bueno, entonces yo creo que ya pasaríamos ahí con el artículo 101 para saber, ¿verdad?, qué son sus actividades, como su servicio y todo aquello que venga en relación, ¿verdad?, a las figuras que estos van a realizar. Y por supuesto también esta es una de las últimas reformas que en este tema se han dado, que son de 2016, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con muchos avances que tienen en relación precisamente a la documentación. Entonces vamos a seguir. ¿Quién puede leer ahora el 101? Adelante, por favor, Corrales. Sí, profe. Artículo 101.
Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción 2 del artículo anterior contendrán en su objeto social las actividades siguientes según corresponda y de acuerdo con el servicio que pretenda ofrecer. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica, comprobar la integridad y suficiencia del mensaje de datos del solicitante y verificar la firma electrónica de quien realiza la verificación, llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y emitir el certificado. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial, emitir constancias de conservación de mensajes de datos, prestar servicios de digitalización de documentos y cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que estas son las figuras que estos servidores pueden realizar. Es decir, no tienen que ser todas, pueden escoger. Aquí habría que, yo creo que aquí la Secretaría va a tener que revisar qué es lo que, en caso de que requiera varias opciones o que desee varias opciones aquí, primero revisar si tiene los mecanismos para realizar aquello. A lo mejor podría no ser factible que selle, a lo mejor podría ser nada más que preste servicios de certificación, a lo mejor nada más lo de la firma avanzada, a lo mejor nada más poder respaldar la información. En fin, habría que ver, ¿verdad?, qué es lo que sí realmente podría realizar. Claro, y no todos, ¿verdad?, lo solicitan, porque esto es, como les diré, es costoso, hay que tener el personal humano, los mecanismos de la tecnología, tener un informático, pues un ingeniero en esto para atender cualquier tipo de necesidades, cualquier tipo de problemáticas, actualizarse, ¿verdad?, estar totalmente al día con todas las situaciones que nos marquen los servidores, en fin. Entonces, pues sí hay una relación ahí un poco de cuidado, ¿no? Y sobre todo costosa. Entonces, tal vez no todos podrían solicitar hacer este tipo de servicios. Luego, por ahí tenemos el 102. ¿Quién puede empezar con el 102? A ver, ¿quién nos va a ayudar? A ver. ¿Y los demás están dormidos? ¿Dónde andan? A ver, Melina, pues léanos usted, por favor. Los prestadores de servicios de certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a esta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados, dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. Inciso A. Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser prestadores de servicios de certificación, se requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios servicios, a elección del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los prestadores de servicios de certificación que comprueben la subsistencia del cumplimiento de los mismos. Fracción primera. Solicitar a la Secretaría la acreditación como prestador de servicios de certificación y, en su caso, de los servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos. Fracción segunda. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad. Fracción tercera. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios y medidas que garanticen la seriedad de los certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso. Fracción cuarta. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certificación de los prestadores de servicios de certificación no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que hayan merecido pena privativa de la libertad, ni que por cualquier motivo hayan sido inhabilitados para el ejercicio de su profesión, para desempeñar un puesto en el servicio público, en el sistema financiero o para ejercer el comercio.
Fracción quinta. Contar con fianza vigente por el monto y condiciones que se determinan en forma general en las reglas generales que al efecto se expidan por la Secretaría. Fracción sexta. Establecer por escrito su conformidad para ser sujeto a auditoría por parte de la Secretaría. Y fracción séptima. Registrar su certificado ante la Secretaría. Inciso B. Si la Secretaría no ha resuelto respecto a la petición del solicitante para ser acreditado conforme al artículo 100 anterior, dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por concedida la acreditación. Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Todos los requisitos que deben de cumplir todas las personas, tanto físicas o morales, que quisieran o deseen ser parte, ¿verdad?, de este proceso de ser prestadores de servicios de certificación. Entonces, pues ya notamos que son bastante los requerimientos, sobre todo cuando hablamos aquí en fracción quinta, dice contar con fianza vigente por el monto y condiciones que determinen en forma general las reglas, ¿verdad?, que al efecto expida la Secretaría. Es decir, les está pidiendo una suma económica, eso es lo que está haciendo en caso de que por el servicio que vaya a otorgárseles que presten, pudiesen causar un daño, un perjuicio a alguna persona, puede ser físico o moral. Entonces, esta fianza va a servir para eso. Y por supuesto, ¿verdad?, fíjense, todavía aparte, estar sujeto, ¿verdad?, en la fracción sexta, a que pueden ser auditados en cualquier momento por la Secretaría, ¿verdad? Pueden ir a revisarlos, pueden solicitar sus archivos pasados, en fin, sabemos que todo esto es una forma de tener una revisión muy exhausta y sobre todo de mucho control para otorgarles hacer y permitir este tipo de servicios. Entonces, pues notamos, ¿verdad?, que no es fácil, por eso les comentaba que no siempre es factible ser prestador de servicios porque tienen que regularse por varias disposiciones. Luego tenemos el 103. Yo lo leo porque está chiquito y como los demás no quieren leer, las responsabilidades de las entidades prestadoras de servicios de certificación deberán estipularse en el contrato con los firmantes. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que están aquí pendientes, poner que tienen fianza, que van a reparar los daños y perjuicios, que son responsables, ¿verdad?, de que esta información sea adecuadamente guardada, protegida, contar con todos los servicios, tienen que hacer toda una declaración, ¿verdad?, precisamente para darle una seguridad a ese personaje, ¿verdad?, esa entidad o esa persona física que les está pidiendo este servicio, ¿verdad? Acordémonos que estamos hablando de las personas que en su momento se convertirían en sus emisores. Luego por ahí tenemos el artículo 104 que habla, ¿verdad?, que los prestadores de servicios de certificación deben cumplir las siguientes obligaciones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir leyendo fracción por fracción, vamos a buscar personas. A ver, tengo un Alberto aquí que nos lea la primera fracción. ¿Está dormido Alberto? ¿Dónde anda? Hello. Sí, hola, buenos días. A ver, nos lee por favor la primera fracción. Sí, ya voy. Nada más, es que, sí. Ahí voy, ¿eh? Fracción primera, comprobar por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suya, identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertenecientes para la emisión de los certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derechos siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante. Muy bien, entonces aquí notamos, ¿verdad?, primeras de las obligaciones. Seguimos con César. Tenemos un César por ahí donde anda. Que nos auxilie. Está dormido. Si en el salón se duermen, imagínense ahorita han de estar, pero si agosto. No da vida César, ¿dónde anda? A ver, Paola Lisbeth. Ya que César ni dio color.
Fracción segunda, poner a disposición del firmante los dispositivos de generación de los datos de creación y de verificación de la firma electrónica. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Otra obligación, no nomás va a realizar las cosas, sino tiene que poner a disposición, por supuesto, esa información es privada, es de la persona que se la solicitó. Seguimos. Alexa. Es fracción tercera, informar antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios de su precio, de las condiciones precisas para la utilización del certificado, de sus limitaciones de uso y, en su caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad. Muy bien. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que tiene que estar constantemente en relación con la persona que le solicite los servicios. Seguimos. Tenemos levantada la mano ahí. Lluvia. Sí. Fracción cuarta. Mantener un registro de certificados en el que quedará constancia de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten la suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y su contenido público estará a disposición de las personas que lo soliciten. El contenido privado estará a disposición del destinatario y de las personas que lo soliciten cuando así lo autorice el firmante, así como en los casos a que se refieran las reglas generales que al efecto establezca la Secretaría. Muy bien, pues ahí tenemos, ¿verdad? Seguimos con todas las obligaciones. La quinta, por favor. Sí, adelante. Levanta la, tiene la persona levanta la mano. César. Okay. Fracción 5. Guardar confidencialidad respecto a la información que haya recibido para la prestación del servicio de certificación. Muy bien, entonces acordemos que esto es parte de las características, ¿verdad? De esto de las firmas y demás, ¿verdad? Se supone que hay una total seriedad en relación a todos estos procesos y obviamente no podemos estar compartiendo esta información con nadie. Seguimos. La sexta. Gloria. Fracción sexta. En el caso de cesar en su actividad, los prestadores de servicios de certificación deberán comunicarlo a la Secretaría a fin de determinar, conforme a lo establecido en las reglas generales expedidas, el destino que se dará a sus registros y archivos. Muy bien. Entonces, acuérdense que todo se tiene que respaldar. Entonces va a estar ahí, ¿verdad? Tiene que estar regulado por todo lo que la norma oficial les indica también a estos prestadores. Y la secretaria va a estar revisando que esto se lleve a cabo porque ella es la que regula todo esto. Luego tenemos a Emanuel, por ahí nos iba a ayudar. Asegurar las medidas para evitar la alteración de los certificados y mantener la confidencialidad de los datos en el proceso de generación de los datos de creación de la firma electrónica. Muy bien, entonces también, ¿verdad? Es responsabilidad de ellos no dejar abierto esto, ¿verdad? Ni alterar nada. La séptima, no, la octava, perdón, no, sí, la octava. Dulce Carreón. Establecer declaraciones sobre sus normas y prácticas, las cuales harán del conocimiento del usuario y del destinatario. Bien. Seguimos. Nos quedan algunos ahí. La 9. ¿Quién más nos falta que nos ayude? A ver, adelante. Adelante, por favor. Fracción novena. Proporcionar medios de acceso que permitan a la parte que confía en el certificado. Ay, me trabé. Proporcionar medios de acceso que permitan a la parte que confía en el certificado determinar, inciso A,
la identidad del prestador de servicios de certificación. Inciso B, que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma en el momento en que se expidió el certificado. Inciso C, que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado. Inciso D, el método utilizado para identificar al firmante. Inciso E, cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado. Inciso F, cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad indicada por el prestador de servicios de certificación. Inciso G, si existe un medio para que el firmante dé aviso al prestador de servicios de certificación de que los datos de creación de la firma han sido de alguna manera controvertidos. Y, inciso H, si se ofrece un servicio de determinación de vigencia del certificado. Muy bien, entonces sí, porque también tienen vida, ¿eh? No más son eternos. Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cuánto tiempo duran, o obviamente si tienen algún tipo de término, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, ¿verdad?, todas las obligaciones que tienen que aportar estos prestadores. Luego por ahí nos sigue el 105. Dice que la Secretaría es la que coordinará y actuará como autoridad certificadora, registradora, respecto de todos estos prestadores de servicios de certificación. Obviamente los que están ubicados en el artículo 100. Luego por ahí también nos habla el 106, perdón. Todos aquellos, ¿verdad?, que van a dar una prestación de servicios de certificación, que también pueden ser los bancos, porque aquí está hablando de las instituciones financieras, y todas las empresas que presten servicios auxiliares o también complementarios, están relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades financieras. Aquí está muy bien dirigido para los bancos, por decirlo así. A lo mejor ustedes tienen la experiencia de trabajar con la banca móvil, con la banca electrónica y demás. Sabemos que ya no es necesario estar presentándonos en las instituciones bancarias físicamente hablando, a reserva que tengamos que hacer algo, pues ahora sí muy necesario, que no se puede hacer por medio de las figuras electrónicas, o tengamos algún problema con nuestros dispositivos. Siendo este el caso, notamos, ¿verdad?, que estos también son prestadores, pues públicos. Las instituciones financieras, recordemos que están reguladas por la Federación, y por supuesto, ¿verdad?, pues no nada más se van a sujetar a las normas oficiales mexicanas y también al Código de Comercio, sino también tienen que regularse por las leyes financieras y que les marque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces es una cuestión un poquito más elevada, porque en el aspecto, ¿verdad?, de que están manejando dinero, sobre todo, ¿verdad? Y muchas veces estos valores pues dependen de las autorizaciones de la Federación. Entonces, por supuesto, ¿verdad?, que aquí pues son regulaciones que obviamente tienen que estar dándose al día, y por supuesto pues se consideran pues de suma importancia y sobre todo de muy alta seguridad. Entonces, esto también, ¿verdad?, entra en regulación, pues ahora sí, desde que forman parte, ¿verdad?, formamos parte de estas cuestiones de las firmas electrónicas y sobre todo del comercio electrónico a nivel internacional. Acuérdense que la banca realiza transacciones con instituciones internacionales, ¿verdad? Podemos hacer transferencias a otros medios sociales, ¿verdad?, a otros países. Entonces, todo esto tiene que ver con las relaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego, por ahí nos habla también el 107 de las responsabilidades, ¿verdad?, que también va a tener para el destinatario, o las consecuencias jurídicas, ¿verdad?, o esa parte que confía, precisamente, que se deben de haber tomado todas las medidas razonables para todo este tipo de figuras de transacción. Primero, pues ahí dice, debemos de verificar que sea muy fiable esta firma, es decir, la electrónica, que esta firma electrónica esté sustentada por un certificado. Yo creo que en este caso la emisión que nos da la Secretaría de Hacienda, la tributaria. Luego también, en caso de que ésta haya perdido su validez o se haya revocado, porque acuérdense que no es eterna, tenemos que estarla renombrando o renovando, más bien dicho, cada 5 años. Luego, tener en cuenta cualquier limitación
en el certificado, ¿verdad? Es decir, hasta dónde lo puedo usar o qué es lo que solicité el certificado. Luego, por ahí el 108 nos habla de los certificados, que para poder ser válidos, pues deben de contener un sinfín, ¿verdad? De detalles o de requisitos. Primeramente, para que se expide, código, ¿verdad? Debe tener un código del lector con los que se utilizan últimamente, pues ahora sí para leer la información, toda la identificación de ese prestador, desde su certificación, su nombre, su dominio en internet, ¿verdad? Y todos aquellos que la Secretaría le imponga. De igual forma, pues agregar el nombre del titular, su vigencia, la fecha y la hora. Acuérdense que esto es muy importante porque aquí sabemos quiénes primero en tiempo los primeros derechos. Luego, en la fracción séptima nos habla de los alcances y responsabilidades de los servidores. Y en el octava, ¿verdad? Que toda esa referencia tenga que ver, ¿verdad? Con la firma electrónica. Siempre nos va a remitir a la firma electrónica. Entonces, pues ahí es uno de los efectos, ¿verdad? Que les comentamos desde la clase de ayer, que es en casos se convierte en obligatorio y para muchos documentos es súper necesario tener todo ese proceso. Luego por ahí, en el 109 ya nos habla de en qué momentos puede dejar de tener efecto un certificado emitido electrónicamente. Pues aquí dice, ¿verdad? En la fracción primera que no debe de ser superior a 2 años, contados a partir de la fecha en que se hubiera expedido. Y por supuesto, ¿verdad? Y antes de que concluya el periodo de vigencia del certificado, podrá el firmante renovarlo al prestador de servicios de certificación. Entonces, quiere decir que hay una constante actualización. Luego, en el segundo nos habla la revocación. Es decir, ¿qué tal, verdad? Vamos a hacer un cambio. Entonces, se tiene que revocar a esa persona y esto es a solicitud de quien está solicitando y vaya la situación, el emisor, en pocas palabras, la persona que solicitó el servicio, para que haya un efecto o consecuencia de representación, que era lo que comentamos, se va a dar mucho esto en personas morales, ¿verdad? Si cambian de representante, de gerente, de la persona que va a surtir sus efectos para créditos y cobranzas o representaciones jurídicas. Entonces, sí tiene que haberse un cambio ahí. Luego, que no se utilice, que haya sufrido algún daño, el dispositivo, ¿verdad? Donde esté el documento, por ejemplo, la computadora, el USB, en fin, donde se haya respaldado. Luego, la fracción cuarta, que no haya cumplido el certificado, ¿verdad? Todos los requisitos, es decir, que pueda afectar inclusive a terceros esa falta de requisitos o bien esa falta de datos que obviamente la ley le exige, es decir, que no reúna de acuerdo a la norma oficial mexicana todo lo que el certificado requiere. Por ejemplo, en el caso muy actual, que no venga con su lector óptico por lo general. Si ese no viene, podríamos decir que este no va a tener ningún tipo de validez. O también, en una última opción, que venga una orden, ¿verdad?, que diga que esto no es válido. Es decir, acordémonos que aquí la única autoridad podría ser una judicial, una de gobierno federal, por ejemplo, un SAT que diga, no, esta no tiene una función y esta firma, pues por lo tanto, pues ya no es factible, ¿verdad? Entonces ahí es donde podríamos decir que surte o no surtirá más bien efectos este certificado. Luego por ahí en el 110 ya nos habla que pues obviamente el prestador de servicios de certificación que incumpla, es decir, que no cumpla, con todas estas obligaciones de este código, más la norma oficial mexicana, en que tiene que ver con digitalización, mensajes de datos y demás, obviamente, tomando en cuenta esta situación que pueda presentarse, y obviamente una garantía de audiencia, es decir, que van a revisar, que van a cuestionar, que le van a dar el derecho de defensa, se deduzca, ¿verdad?, que hay una fundación, una motivación, ¿verdad?, de la gravedad, podrá ser sancionado, podrá haber suspensión, puede ser temporal o puede ser definitiva de sus funciones. Y obviamente, ¿verdad?, esto será un procedimiento y ante un procedimiento federal administrativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una autoridad en función de su administración está dándole el permiso o la función de que ejerza como prestador de servicio. Entonces,
sí hay consecuencias. Número 111. Estas sanciones, dice, sigue hablando, está en relación con el anterior, que son adiciones que se hicieron en el 2016 como consecuencia de la, volvemos a insistir, ley uniforme y modelo de las Naciones Unidas en relación al comercio electrónico internacional. Dice que todas las sanciones que se señalan en el artículo 110 y anteriores se aplicarán sin perjuicio de que pueda haber sanción civil o penal, y las penas corresponden a delitos que en su caso podrían incurrir los infractores. Es decir, que si el prestador de servicios de certificación se demuestra que actuó con dolo, si esto llegue a ser el caso, pues va a ser afecto a una sanción privativa de la libertad. Aparte, daños y perjuicios y demás, ¿no? Pero eso podría también suceder. Luego por ahí, el 112 dice que todas las autoridades competentes podrán hacer uso de todas las medidas legales necesarias, incluyendo, como ustedes ya conocerán, fuerza pública, poder ejecutar las sanciones, cualquier medida de seguridad que la ley permita, ¿verdad? Y que esté conforme a la ley. ¿Qué medida de seguridad puede hacer esa? Pues a lo mejor pedir la retención de la información, poner multas, limitar el acceso a la información a ese prestador, todo aquello que pudiera ser factible para seguir protegiendo y demostrar el incumplimiento de este prestador de servicios. También, ¿verdad? Los órganos competentes pueden dar o solicitar medidas cautelares que obviamente permitan, ¿verdad?, la eficacia de esta resolución en caso de que ésta se llegara a dictar. Entonces, medidas cautelares, ¿verdad? Pues pueden ser embargos, puede ser retención de información, puede ser todo aquello que en un momento resguarde esa información, precisamente en caso de que se presuma que ésta pueda ser afectada, dañada, perdida, alterada, en fin. ¿Verdad? Siempre hay que prever qué estamos haciendo o posibles daños causándoseles a terceros. Y luego, el 113 dice, ¿verdad?, que en caso de que un prestador de servicios de certificación pueda ser suspendido, inhabilitado o de plano ya no va a ejercer el ejercicio, y que por supuesto él haya realizado procedimientos como de certificación, de sellado, todo aquello que él pueda hacer, se le va a pasar a otro prestador de servicios. Es decir, no va a dejar sin protección o sin servicio a aquel que confió en ese prestador de servicios para que le hiciera esa tramitación o le protegiera esa información, ¿verdad? La Secretaría va a prever todos los mecanismos para poder seguir dando el servicio, pero aparte protegiendo la información y darle la confiabilidad, ¿verdad?, a aquel que la depositó en un tipo de servicio como este. Esto obviamente en caso de que este prestador definitivamente haya pasado por todos los procedimientos y que se le haya suspendido, ¿verdad? O sea, de plano su ejercicio ya no vaya a poder dársele. Y obviamente esa información tiene que quedar vigente, ¿verdad? No podemos dañar y aplicarle una ley a otros que inocentemente están en una situación como estas, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Y ya para cerrar el capítulo 4, nos habla aquí de los reconocimientos de certificados y firmas electrónicas extranjeras. Como nosotros, desde el artículo 89, y si ustedes se regresan al artículo 89, ¿qué es lo primero que dice ese artículo? ¿Quién no lo puede leer? El primer párrafo del 89. A ver, adelante, por favor. Las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Así es. Entonces, estamos formando parte, ¿verdad?, de toda una aglomeración global, por decirlo así, de todos los efectos consecuentes de, y no hay que olvidar que pertenecemos a esta ley modelo uniforme de firmas electrónicas a nivel mundial, formamos parte de las Naciones Unidas y por supuesto, ¿verdad?, de todo aquello que ha determinado. Y nosotros nos adherimos a todos estos mecanismos desde el año 2000. Entonces, esto afecta. Entonces, este 114 precisamente nos habla que para determinar si un certificado o una firma electrónica extranjera producen efectos jurídicos, es decir, en nuestro sistema,
o en qué medida los producen, no se tomarán en consideración cualquiera de los siguientes supuestos. ¿Verdad? Que no importa el lugar donde se haya expedido el certificado o se haya realizado la firma electrónica. El lugar en el que se encuentre el establecimiento del prestador de servicios de certificación o del firmante. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que es factible que sea válido un expedido aquí o en otro país y que lo estemos utilizando viceversa. Luego por ahí también nos sigue diciendo que los certificados que se expidan fuera de la República Mexicana producirán los mismos efectos jurídicos que un certificado expedido en la República Mexicana, si presta un grado de fiabilidad equivalente a los contemplados por este título. ¿Qué quiere decir, verdad? Que si estamos sujetos a un procedimiento de firma electrónica fiable, reunimos todas las normas que nos explica y nos presenta la norma oficial mexicana y, por supuesto, ¿verdad?, estar dentro del parámetro internacional. Creo que lo estamos, entonces sí va a tener efectos. Luego también dice, toda firma electrónica creada o utilizada fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos, ¿verdad?, que todo lo que en esta firma electrónica sea utilizada en la República Mexicana. Y si presta un grado de fiabilidad equivalente. Y luego sigue diciendo, a efecto de determinar si un certificado o una firma electrónica presentan un grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos párrafos anteriores, se tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas por México y por cualquier otro medio de convicción pertinente. Y como México tiene reconocida su alineación a la ley modelo de comercio internacional, pues creo que entonces estamos en la misma línea, ¿verdad? Y entonces es reconocible. Luego, ya para ir cerrando, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes acuerdan entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados. Se reconocerán que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable. Entonces, creo que esto lo tenemos muy relacionado, ya todos los demás están derogados. Ustedes notarán que se derogaron ya un sinfín de artículos que tenían algo que ver aquí, pero ya no existen. Y por supuesto sigue derogando algunos otros capítulos por ahí. Pero retomando lo que dice este último párrafo del artículo 114, que es precisamente la competencia internacional, creo que esto lo podemos ubicar perfectamente con lo que estamos ahorita viviendo en relación a los aranceles y demás. ¿Por qué? Porque realmente estamos en acuerdos de reconocimientos transfronterizos y por eso ahorita estamos con tantos problemas, pero están pláticas muy activas entre los representantes de los países para ver cómo va a funcionar esto. Pero se está reconociendo y estamos bajo acuerdos y tratados. Acuérdense de eso. Nosotros estamos en un tratado y hasta ahorita no han dicho que no es cierto. ¿Estamos claros en esta parte? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, entonces, nada más para ya cerrar este tema, porque tenemos que empezar a trabajar ya con otros documentos. Yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente de los documentos electrónicos. Estoy hablando de una manera general. Tenemos que aceptar que el documento informático, y realmente es el que estamos ahorita, o del que todo lo que estamos hablando en estos temas de clase, tenemos que verlo desde la perspectiva muy general, ¿verdad? Es el documento que se crea con la intervención de una computadora, así de sencillo. Si no del todo un sistema informático, la computadora es realmente la combinación de estos datos, de entradas y salidas. No podemos realizar nada, no es factible esto si no tenemos una computadora, un mecanismo electrónico, definitivamente. Entonces, desde la perspectiva de analizarlo de otra manera sería imposible, ¿verdad? Tenemos que estar en un dispositivo electrónico y tendríamos que decir que una computadora. Y características tendrían que ser así, ¿verdad? No se acepta una inalterabilidad, es decir, es precisamente el objeto fundamental y es la eficacia probatoria determinante
porque todos estos nuevos soportes, ¿verdad?, van en relación con ese carácter permanente de esa información que nace de esa computadora. Auténtico. Siempre tenemos que pensar, ¿verdad?, que este documento no ha sufrido alteraciones, ¿verdad? Va íntegro en su contenido. Será mucho más difícil, será mucho más poco común haberlo alterado, ¿verdad? Es más fácil decir que se puede alterar una figura en forma textual, en forma de un texto en papel, que una electrónica. No porque sea imposible, ¿verdad? Pero sí es menos dudoso. Entonces está revestido de esa autenticidad. Duración. Yo creo que como estamos hablando de un soporte, de una base de datos, de una nube donde se resguarda todo esto, entonces tendremos que decir que esta es difícil que se dañe, a reserva de que volvemos a insistir, ¿verdad? Sea a propósito, sea habido una causa ajena a la computadora, no estemos actualizados en las aplicaciones y demás, pero siempre tenemos un último llamado para actualizarnos. Y yo creo que si le estamos dando a un prestador de servicios de certificación esta función, pues él va a tener que estar totalmente al día, ¿verdad? Porque está en revisión constante de una autoridad y de una norma oficial que le exige estar al día para conservar toda esa información. Y luego, y en el papel, ¿verdad? Vamos a suponer que lo guardamos. Vamos a suponer que lo tenemos muy bien guardado y demás. ¿Qué le puede pasar al papel con el tiempo? Híjole, se puede dañar por humedad, puede romperse con el tiempo, la tinta da a irse, pues ahora sí, eliminando, ¿verdad? Desapareciendo con el tiempo. Muchas veces nos hemos encontrado papeles que hemos guardado y están totalmente en blanco porque se desapareció la información, en fin. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar que es más duradero un proceso o una documentación respaldada en ciencia tecnológica que en un pedazo de papel. Y luego, seguridad. Por supuesto, ¿verdad? Que con todas estas claves y con todos estos mecanismos que te utilizan en materia electrónica, digital y demás, pues obviamente hay más seguridad que duren, que sean respetados, que estén inalterados, que tengan toda la autenticidad que un pedazo de papel, ¿verdad? Porque inclusive muchas veces o en la mayoría de los casos siempre andamos diciendo, esa no es mi firma, ¿verdad? Esa no soy yo, yo no lo autoricé. Entonces, estamos hablando del pedazo de papel. Y aquí se contrapone totalmente a las características y a las cualidades, ¿verdad?, que afrontan este tipo de, pues ahora, documentos electrónicos. Y pues yo cerraría con esta parte, ¿verdad?, diciendo estos detalles, que no sé ustedes qué opinen en relación precisamente a todo esto de la firma electrónica. Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita, no sé si tengan algún comentario, me gustaría escuchar algo al respecto. Con esto cerramos este apartado, pero no lo vamos a olvidar, porque en nuestra próxima clase vamos a tener ya que ir aplicando, digo, no de inmediato, pero vamos a tener que empezar a trabajar con que estas figuras electrónicas se van aplicando ya a los contratos y a los títulos de crédito que están o que nacen como relación de nuestras actividades en la vida jurídica. Pues no sé, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahorita o algo que se les parezca? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Seguras? Nadie, ninguna pregunta. Bueno, está bien. Entonces, pues con esto dejaríamos la clase de hoy. Creo que avanzamos lo suficiente, cumplimos con nuestros objetivos del día y sobre todo con la información para ya empezar con nuestros nuevos materiales. Por ahí les voy a mandar unos recaditos y les voy a abrir una información para la próxima clase. ¿Alguna otra cuestión antes de retirarnos? No, ninguna, profe. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues que sigan teniendo sus clases y que sigan en su casa a gusto para que vayan bien descansaditos la próxima semana. Buen día, buen fin de semana a todos, a todas, que se cuiden.
Gracias, buen día. Vamos, Lick. Igualmente, gracias. Buen día, buen día. Buen día, Lick. Grabación y todo, y ahorita. Gracias.